この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Muy buenas a todos, esta no es la melodiosa voz de Hugo Dester, pero hoy desde Talla Anime vamos a traeros nuestras impresiones acerca de uno de los animes que están emitiéndose en esta nueva temporada de otoño de 2016. Esta es Drifters. Efectivamente, Drifters es uno de los animes que se está emitiendo, pero es un anime que se basa en un manga que lleva publicándose ya desde el 2009. 5 tomos han sido publicados desde entonces y 4 de ellos han sido publicados ya en español por parte de Norma Editorial. Drifters es un manga publicado por Hirano Kouta, que es precisamente muy conocido por ser el autor de Hellsing, uno de los mangas más famosos también que fue llevado al mundo del anime. Y desde 2009 pues prácticamente Hirano Kouta está dedicado en exclusiva a esta historia de Drifters. Hirano Kouta, además, como curiosidad, es un detalle que a mí me parece bastante gracioso, es un personaje de High School of the Dead. Tiene el mismo nombre, pero es que además, no sé si fue un guiño intencionado o no, la verdad es que desconozco la historia, pero físicamente también tiene una pequeña semejanza, así que cuando lo buscáis en Google es bastante curioso, porque te salen fotos del mangaka, pero también te salen imágenes pues del personaje del anime, que no es su autor, ni mucho menos, no tiene nada que ver con él. Pero está ahí, se llama igual y tiene una cierta semejanza. ¿Qué os puedo contar sobre Drifters y no solamente sobre su autor? Pues bueno, Drifters llama la atención, o por lo menos a nosotros nos la llama, porque los géneros en los que comprenden este anime son principalmente seinen, lo cual implica que es un anime, y también como era el manga, pues es un anime maduro, es un anime para personas, digamos, adultas. Pero además añade un aliciente más a esto de que sea seinen, que ya de por sí nos gusta, que es un anime que tiene un cierto toque histórico. Esto es algo que, bueno, pues para gustos colores, hay gente que le gusta, hay gente que no, a nosotros es algo que nos gusta bastante. Además es histórico, relacionado pues con una época que es bastante recurrente en el mundo del anime y del manga, que se suele utilizar bastante, que es, digamos, en torno al año 1600. El año 1600, pues para los que no conozcáis un poco la historia de Japón, pues es una época bastante convulsa, porque es lo que comprende, pues digamos, el finales del periodo Sengoku y los comienzos de lo que sería el periodo Edo, o la instalación del shogunato Tokugawa, que fue el último shogunato antes de que, bueno, ya mucho después, pues se iniciase la restauración Meiji y se pasase al Japón moderno. ¿Qué pasa en torno al año 1600? Pues bueno, pasa un acontecimiento que aparece en muchísimos animes y es un acontecimiento histórico muy importante, que es la batalla de Sekigahara, conocida pues como una de las mayores batallas producidas en Japón y que pues fue, digamos, el determinante de que Tokugawa Ieyasu se hiciese con el poder de Japón. El anime empieza en la batalla de Sekigahara, como muchas otras historias, como por ejemplo la de Musashi, el manga Vagabond, del cual hablaremos algún día porque realmente es maravilloso. Pues esta historia empieza ahí también. Pero ¿qué pasa? Que, volviendo a lo que comentábamos de los géneros, no solamente es histórico, sino que también, aparte de tener mucha acción, es un anime que incluye fantasía. Es decir, no solamente es histórico, no se centra únicamente en la historia real de Japón y en la historia pues de los personajes que vivieron en aquella época, sino que incluye fantasía, incluye elementos completamente de la imaginación del autor y que pueden estar más allá de lo que conocemos como nuestro mundo. Esto es lo que le da mucha variedad a este anime, le da el auténtico contexto en el que se va a desarrollar, aunque todavía no sabemos si el hilo argumental va a seguir fielmente al manga o no. Y es que este vídeo solamente va a comentar las impresiones de los primeros capítulos, el primer capítulo especialmente, porque es un anime que se está emitiendo ahora mismo. Es un anime que no sabemos cómo va a acabar. Por el momento están previstos 12 episodios. Y con 12 episodios desde luego no da para cubrir los 5 tomos de manga que hay publicados hasta el momento. No obstante, pues bueno, ya se sabe con estas cosas, pues imagino que si la cosa va bien, si el anime es famoso y recauda bastante, pues si tienen presupuesto probablemente anuncien una segunda temporada. Estas cosas suelen ser así o no. Porque también sabemos que uno de los recursos importantes en el mundo del manga y del anime es sacan un anime, se hace famoso, a todos nos gusta mucho, nos quedamos con ganas de más y como no hay más, nos compramos el manga. Y no tienen que producir nada nuevo porque el manga ya está hecho y siguen ganando dinero. Pero bueno, estos son pues cosas de la industria
Ya veremos qué es lo que pasa. Ojalá no se queden 12 episodios y siga más adelante, si son capaces de hacerlo tan bien como la historia del manga. ¿Qué es lo primero que vemos cuando empieza este primer episodio de Drifters? Pues, como decía, nos situamos en la batalla de Sekigahara y lo que vemos es un estilo artístico muy duro. Un estilo artístico violento, bastante sangre, muy dinámico, muy basado en acción, en movimientos rápidos, en golpes fuertes, en tajos, en muertes, bastantes muertes, vamos a ver durante los primeros minutos. Y me gusta mucho porque tiene unos trazos muy marcados, un estilo muy sombreado, contraste muy grande entre las luces y las sombras, y es un estilo muy fiel al manga original de Hirano Kouta. Y los que hayáis visto o leído Hellsing, os va a recordar a Hellsing desde el primer momento. Tiene un estilo muy parecido y muy característico de este autor. El anime está manteniendo ese estilo, lo cual es muy bueno. Pero además, pues como siempre digo, pues el anime y el manga son cosas diferentes. Siempre se valora que el anime esté basado fielmente en el manga, tanto el estilo artístico como el guión. Pero el anime tiene recursos diferentes con los que presentarnos una historia, y es que no solamente son dibujos estáticos en blanco y negro en un papel, que no tiene nada de malo, a mí me encanta leer ese manga, me encanta leer las historias de este tipo, pero el anime tiene color, tiene movimiento y tiene sonido. La animación, el movimiento, nos ha parecido bastante interesante, y lo que a mí más me suelo fijar más en ello, porque es algo que me gusta bastante del anime, pues es en el sonido. El sonido de este anime me ha parecido bastante bueno, tiene bastante buena pinta con este comienzo. El doblador del protagonista es Nakamura Yuichi, que la verdad es que últimamente salen bastantes animes. De hecho, pues en One Punch Man era Mumen Rider, que seguro que os acordáis de él, no era ni mucho menos el protagonista, pero es un personaje que sale bastante a menudo en la serie. Pues es este mismo doblador, pero es que además es el doblador de Uchiha Madara en Naruto Shippuden, o es, por ejemplo, el padre de Light en Death Note. Es decir, es uno de los personajes más importantes de Death Note, pues está doblado también por esta misma persona. Pero es que además salen muchos otros animes, salen Clannad, salen Bleach, en Hunter x Hunter, en Black Lagoon, sale en muchísimos animes importantes. Es una persona con muchísima experiencia doblando y que me parece que va a hacer un trabajo excelente con el protagonista de esta serie, porque ha realizado papeles similares o ha trabajado en series similares, trabajado en Death Billiards, ha trabajado en muchísimas producciones, y me parece que es una opción bastante acertada, porque además el protagonista pues es el típico personaje chulo y completamente bestia, que suele ser bastante típico de los shounen, curiosamente, pero aquí está llevado pues a otro nivel dentro de un entorno más adulto y más serio. Que eso también es un punto del que quería hablar, seriedad. Bueno, este anime tiene una cosa que a mí me gusta bastante, siempre que sea bien llevado, y es que intercala mucho la seriedad con el humor. Es complicado, es muy complicado desde mi punto de vista hacer un humor bueno, ser un buen humorista, pero esperemos que el guionista esté a la altura y que sepa seguir y transformar bien los guiños del mangaka original a esta producción de anime. Este recurso de mezclar seriedad y humor es algo que lo tienen bastantes series, o lo tienen unas cuantas series, sí, y a mí siempre es algo que me ha gustado mucho. Por ejemplo, en este mismo año en Bungo Stray Dogs es una serie que a mí me encantaba cómo estaban tratando momentos serios, y de repente, no digamos se cargaban la tensión, pero digamos que de repente te cambiaban completamente el cristal por el que estabas mirando, porque de repente empezaban a hacer tonterías y dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y es algo que, bueno, es complicado de hacer, porque si te rompe un momento bueno, pues te puede fastidiar un poco, el capítulo puede perder, pero si se lleva bien, le da muchísima gracia, le da muchísimo valor al anime, yo creo. A mí es algo que me parece bastante guay. Por ejemplo, también pasaba mucho en Hamatora, es una serie que me gustaba mucho cómo lo hacían. Pues espero que lo sigan haciendo bien, porque, bueno, de momento, pues con un par de episodios que han salido, todavía no podemos saber qué tal va a estar. Quedan otros 10. Si no sacan una segunda temporada, quedan de momento 10. Y esperemos que las cosas continúen bien. De momento van bien. Porque es un anime que desde el primer capítulo os va a sorprender, si no os ha sorprendido ya. Y es que, como decíamos, mezcla un poco el contexto histórico con la fantasía. Vamos a ver cómo empieza con un contexto histórico real y un momento marcado, un momento de la historia,
Y vamos a ver cómo de repente todo se trunca. Vamos a ver cómo empieza a dar giros. Va a dar un giro que nos va a dejar bastante flipados. Una escena en concreto que sale en el primer episodio, no la quiero mencionar porque, bueno, pues no quiero que sepáis en qué momento llega esa escena ni por qué. Pero cuando llega, pues llama bastante la atención, es bastante chula. Y después de eso, ves cómo cambia el contexto. Ves cómo a partir de aquí se empieza a dibujar el contexto real de esta serie. El primer episodio no nos deja con una imagen completa de lo que va a ser la historia, nos deja con muchas más incógnitas que respuestas, pero sí que nos deja ser capaces de intuir por dónde van a ir los tiros en esta serie. Nos deja ser capaces de imaginarnos cuál puede ser este contexto y nos deja sobre todo, pues de esto se trata un buen final de un episodio, ¿no? Pues que sea un cliffhanger que te deje con ganas de más, ¿no? Como pasaba pues en Boku da Gainaimachi, que acababa cada capítulo y no podías vivir hasta que veías el siguiente, ¿no? Pues de eso se trata un buen final de un episodio, ¿no? Que te deje con ganas de ver el siguiente. Y en este primer episodio la verdad es que te deja con bastante curiosidad. Igual no es uno de los cliffhangers más grandes que he visto, igual no te deja con si no veo el siguiente me muero, pero sí que es verdad que te deja con curiosidad de ver cómo se desenvuelve la cosa, porque crees que todavía tienen que aparecer personajes y ves que todavía tienen que ofrecer respuestas de qué está pasando y de cuál va a ser el destino del protagonista. Si os gusta este anime, tanto como si no os gusta, nos gustaría que comentaseis vuestras impresiones, porque para nosotros es uno de los animes más prometedores de esta temporada y esperemos que sea verdad. Esperemos que mantengan un buen estilo, que mantengan la buena animación y la buena banda sonora que están manteniendo, y esperemos que el hilo argumental se mantenga a la altura y si no, mejore el guión original de Hirano Kouta. Ya sabéis, nos vemos en los próximos vídeos y seguiremos comentando todo tipo de anime que se nos ponga por delante.